Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, 26 de octubre del 2020, tenemos la nueva clase de historia para este día. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Tenemos los ilustrados, que es el grupo de filósofos que elaboró mediante sus aportaciones el pensamiento ilustrado, era mayoritariamente francés. Jean-Claude Rousseau, en materia política, defiende la democracia y la soberanía nacional en su obra El contrato social. Expresa que la soberanía y el poder nacen de la voluntad del pueblo. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, sostiene que debe darse una separación y un equilibrio entre los poderes del Estado. Francois-Marie Arouet-Voltaire, en su obra Cartas filósofas o Cartas inglesas, realiza una crítica del régimen francés. Pues las características, la concepción optimista del futuro, movimiento secular, universalismo, actitud crítica, defensa de libertad de pensamiento, preocupación por la educación. La enciclopedia es el compendio de pensamiento ilustrado. La circulación de las ideas ilustradas se limitaba a los ámbitos cultos de la alta burguesía y la nobleza, pero las clases populares accedieron a ellas en los clubs y cafés. Sin embargo, el mejor medio de difusión de las ideas ilustradas por toda Europa fueron los libros, especialmente la enciclopedia. El legado de la Ilustración. La Ilustración es una filosofía burguesa. El pensamiento político de los ilustrados inspiró revoluciones contra el antiguo régimen, tanto en Europa como en América, y sentó las bases para las democracias republicanas que predominaron en Occidente por los siguientes 2 siglos. Además del influjo revolucionario, la Ilustración llegó a Occidente. El contrato social, la idea de que los seres humanos, fruto de nuestra bondad irracional, convenían en constituir una sociedad. La soberanía popular, el poder de las actitudes de las autoridades, deviene de un acto de delegación voluntaria y racional de los pueblos sobre los que ellos mandan. El despotismo ilustrado. Fernando VI, exponente en España del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Concepto político vinculado a algunas monarquías del siglo XVIII. Se considera como la utilización de la ideología de la Ilustración por parte de algunos regímenes de monarquía absoluta para mantener su sistema de poder. Este despotismo ilustrado es la forma de gobierno implementada por algunos monarcas europeos por conciliar el absolutismo con una filosofía de la Ilustración. En cuanto vemos a continuación, vamos a revisar la Revolución Francesa. Las causas de la Revolución Francesa. Tenemos que en 1789 Francia era un estado gobernado por un rey absolutista, Luis XVI, con una sociedad estamental en la que la nobleza, el primer estado, y el clero, el segundo estado, seguían gozando de privilegios, a diferencia del tercer estado formado por la burguesía y las clases populares. En este contexto, una serie de factores facilitó el inicio de la revolución. Pues hubo crisis. Una crisis de subsistencia provocada por malas cosechas y las hambrunas, el descontento de la burguesía que se había enriquecido a lo largo del siglo XVIII, la difusión de las ideas ilustradas que se fueron la base para las demandas de la burguesía, la reforma fiscal que intentó llevar a cabo la monarquía para salvar las finanzas del Estado. En cuanto a la Convención Nacional, tenemos que la nueva Asamblea Convención Nacional redactó una nueva constitución que introducía el sufragio universal masculino. Podían votar todos los varones.
promovió las leyes sociales como el control de precios y el seguro para los pobres, formó un ejército y el seguro para los pobres. Este ejército nacional más profesional y disciplinado para combatir la intervención de las monarquías extranjeras. Fue una asamblea de tipo constituyente convocada en 1792 y se formó a causa de las elecciones celebradas anteriormente. Formada en un principio por los moderados de derecha, los girondinos, los del centro llamados llanura y los de la montaña izquierda jacobinos. Una de las más importantes acciones fue crear la nueva constitución que sustituyera a la anterior de 1791. En cuanto observemos aquí las consecuencias de la Revolución Francesa. Con la Revolución se produjo un cambio coyuntural que influyó en todos los ámbitos de la sociedad francesa y europea en general. Tuvieron lugar cambios políticos, la caída de las monarquías absolutistas europeas que representaban el antiguo régimen y su sustitución por monarquías parlamentarias o por repúblicas, ascenso al poder de la burguesía, promulgación de los derechos del hombre y elaboración de constituciones basadas en los postulados ilustrados. En el cuadro que ustedes observan hay causas, fases y consecuencias. Luego tenemos la europea napoleónica. Durante la etapa del Directorio continuó la guerra contra las potencias absolutistas europeas. Esto provocó un protagonismo cada vez de mayor del ejército que se estaba convirtiendo en el principal baluarte de la revolución y la seguridad de la nación. Napoleón, triunfo de la Revolución Francesa. Los principios y valores revolucionarios, liberalismo, fin del antiguo régimen, se extendieron rápidamente por Europa gracias a los éxitos militares. Se producen importantes transformaciones en los países ocupados por Napoleón. Se inicia el fin del antiguo régimen en Europa. Pues estos valores, junto al apoyo de las distintas minorías nacionales partidarias de la Revolución Liberal y el fin de la ART, explican el éxito militar y de Napoleón. Luego de esto, de todo el éxito, vino la caída de Napoleón. ¿A qué se debió? Pues el retroceso francés ante los rusos en 1812 trajo similares repercusiones en otros dominios de Napoleón, países como España, Reino Unido y Portugal. Levantaron una contraofensiva contra los soldados de Napoleón. Esta ofensiva fue bastante fructífera para dichos países y obviamente desastroso para el emperador de aquel entonces, Bonaparte. Las campañas napoleónicas, expansión de las ideas liberales en Europa, el ejército francés, sometieron a las naciones ocupadas, colocaron en su trono a familias de Napoleón, favorecieron los intereses materiales de Francia. Esto ocupó fuertes sentimientos nacionalistas contra Francia y el levantamiento en España en 1808 contra José Bonaparte. Napoleón conformó un frente armado desde París que duró alrededor de 100 días y tuvo resultados negativos, puesto que su intento por recuperar los inicios de la revolución, su derrota y el campo de Waterloo fue inevitable y finalmente fue una vez más exiliado, en esta ocasión a la isla Santa Elena en el Atlántico Sur. La famosa llamada época napoleónica. Aquí vemos el cuadro, hemos resumido el directorio, el consulado y el imperio. Observemos en el directorio la fase más moderada de la revolución, grandes beneficios para la burguesía conservadora. En el consulado destacamos que esta orden y estabilidad interior, reafirmación de la nación francesa forjando un estado sólido y centralizado. En cuanto al imperio, provoca una reacción nacionalista, antifrancesa en los territorios dominados o amenazados, la formación de nuevas coaliciones en su contra. La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos.
En los anexos encontraron un video sobre el consulado y el código napoleónico. Lean el libro de historia, cumplan con sus actividades, deberes, prepárense para las lecciones en esta asignatura y en las demás. Tengan todos ustedes una bendecida tarde.